Una vueltita para acá. Buenos días para todos. Vamos a dar inicio al webinar de la compañía G Group. A continuación, les vamos a leer el orden del día. Saludo de bienvenida a cargo de Paola Rincón, coordinadora comercial de Campetrol. Saludo de bienvenida a cargo de G Group. Presentación de los conferencistas Federico Rodríguez y Martín González. Procederemos con la jornada de la presentación, más o menos hasta las 9:50 de la mañana, y de 9:50 a 10 de la mañana tendremos la sesión de preguntas. Es un gusto para nosotros que estén aquí acompañándonos. A continuación, les damos la palabra a nuestra coordinadora comercial, Paola Rincón. Buenos días para todos, un gusto saludarlos. Soy Paola Rincón, coordinadora comercial de Campetrol, y les damos la bienvenida al webinar de G Group, medición permanente de espesores por ultrasonido en áreas clasificadas. Es un gusto saludar a todos los asistentes y por supuesto a nuestros más de 175 empresas afiliadas. Quiero extender un saludo muy especial a Bruno Mogroviejo, gerente comercial de G Group, y a su equipo de trabajo, quienes han sido los principales organizadores de este interesante evento. Agradecemos su confianza en Campetrol para hacer posible esta jornada. Es un placer para nosotros presentarles a G Group, una empresa líder en la provisión de soluciones integrales para la gestión de activos en sectores estratégicos como oil and gas, minería, energía, alimentos e industria. Hoy nos reunimos para explorar un tema de vital importancia para nuestro sector: medición permanente de espesores por ultrasonido en áreas calificadas. A través de este espacio presentarán los innovadores sistemas de medición permanente de espesores por ultrasonido, basados en tecnología LOT. Estos sistemas están diseñados específicamente para los sectores de oil and gas y minería, brindando soluciones avanzadas para el monitoreo continuo de la corrosión y erosión en activos críticos como tuberías, tanques y placas estructurales. A través de esta tecnología buscan optimizar la gestión de activos, mejorar la seguridad y maximizar la eficiencia operativa. Quiero recordarles que en menos de un mes tendrá lugar la 7ª Cumbre de Petróleo, Gas y Energía en la ciudad de Cartagena, del 1 al 3 de octubre. Los invitamos a participar en este evento. Y asimismo, el 31 de octubre tendremos nuestro segundo torneo invitacional de golf en el campo Fundadores del Country Club. Gracias por su participación y compromiso con la mejora continua. Bienvenidos. Paola, muchas gracias por tu saludo y por tus palabras. Procedemos a dar paso a Federico Rodríguez, conferencista el día de hoy. Federico, bienvenido. Hola, buen día a todos, un gusto. Bueno, como bien estuvieron ahí en la introducción citando, la idea de hoy es presentar un poco las estrategias que actualmente se están incorporando en el mercado a través de la tecnología para lo que es monitoreo de espesores de instalaciones de proceso, ¿no? Bien citado, tanques, equipos, tuberías, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí voy a compartir pantalla. Ok, comparto yo o como quieran. Si quieren, comparto pantalla. No, señor, desde acá la compartimos nosotros. Perfecto, bien. Ahí yo no estoy visualizándola. ¿Ustedes la visualizan? Ahí estamos. A ver, ahí está. No, ahora se dejó de compartir, me parece que va de vuelta. A ver. Permítanme un segundo, ya estamos compartiendo la imagen. Sí. Bien. Aprovechamos estos cortos segundos mientras volvemos a proyectar pantalla para recordarles que al final de la jornada abriremos una sesión para preguntas. Federico, por favor, continúa. Muchas gracias. No, a ustedes. Bueno, podemos avanzar. Acá en la presentación vamos a dividirla en dos grandes partes o secciones. Una primera sección, que es la que voy a exponer yo, que va a ser un poco el marco conceptual y dónde estamos posicionados y ubicados frente a la problemática. Y después va a continuar Martín González con la presentación en sí de la estrategia y la herramienta que se está proponiendo como alternativa para cubrir algunos nichos que actualmente no están cubiertos por otras tecnologías. ¿Avanzamos?
Bueno, introducción a la problemática. Básicamente la mayoría de las instalaciones actualmente de la industria se encuentran principalmente, o sea, construidas en base a materiales metálicos. Como es de común conocimiento, los materiales metálicos tienen un nivel de susceptibilidad a la degradación por mecanismos de corrosión, corrosión, erosión, tanto en nuestro caso particular, afectado por el proceso, ¿sí? Por el fluido de proceso, pero también en general a nivel estructural por las condiciones climáticas y la atmósfera. Cómo se combate esta problemática? Bueno, tenemos una primera etapa que es la de diseño, en los procesos de ingenierías básicas, conceptuales y en el desarrollo de los proyectos. Se identifican estas problemáticas, estos factores que pueden alterar la vida o el uso de mis instalaciones, y entonces se trabaja en estos pilares fundamentales, que es el principal es la selección de materiales. Se trata de elegir materiales que sean resistentes al ambiente. eh, Hay en este punto hay siempre balance técnico y económico, hay materiales que quizás son más resistentes a los procesos corrosivos o de degradación, pero su costo es excesivo, entonces acá es donde prevalece el acero al carbono como uno de los materiales más ampliamente utilizados, pero con la problemática que son sensibles a los procesos corrosivos, ¿no? Eh, Junto con la selección de materiales se definen y se generan estrategias de aditivos, ¿sí? Al proceso, es decir, productos químicos que se adicionan a las corrientes de proceso en vistas de minimizar el efecto de corrosión o degradación de las instalaciones. Otras estrategias también en etapa de diseño son los revestimientos. Hablé de una cuestión de que era daño atmosférico. La primera barrera es la pintura. Internamente hay posibilidades de poner o recubrimientos tipo pintura o bien recubrimientos tipo metálicos o simplemente el material queda expuesto al fluido de proceso. Otra estrategia es cuando no podemos incorporar o un lining o algún tipo de revestimiento, se manejan algunos conceptos de sobreespesor por corrosión, es decir, se define en la etapa inicial que va a haber un material de diseño apto para ser sacrificado durante la vida en servicio. Cuando hablamos de vida en servicio, la pregunta es, ¿qué es una vida en servicio típica de una instalación de proceso de la industria oil and gas? Y ronda entre los 20 y 30 años es la vida media que se espera. Entonces, a través de un proceso de análisis de corrosión de los fluidos y de las condiciones operativas, se definen tasas teóricas de adelgazamiento y se le incorpora a los materiales un espesor de sacrificio. Todo eso es, avanzamos todo eso es de la etapa temprana, ¿no? Todas estas estrategias están citadas para una etapa inicial de diseño. ¿Qué es lo que sucede? Esas estrategias a veces son transversales para toda la instalación, pero pierden eficiencia conforme las instalaciones van cambiando sus puntos operativos o van teniendo fluidos con distinta composición química o distintas características, o trabajan en batch o de forma intermitente, o bien se reclasifican las instalaciones y se incrementan los caudales. Entonces quizás una velocidad de flujo inicial pensada en una etapa de diseño era correcta y después en servicio, producto de actualización de la instalación, se vio modificada. Entonces suele suceder que los equipos se actualizan, las bombas se actualizan y quizás el sistema de tubería y algunos recipientes principales no. Entonces pueden existir la aparición de mecanismos localizados que no estuvieron identificados o cuantificados en una etapa temprana de diseño. Entonces, bajo esta problemática es donde cobra relevancia definir e incorporar tecnologías y estrategias, ¿sí? Para hacer un seguimiento del nivel de degradación que tienen mis instalaciones. El objetivo de este seguimiento es, podemos avanzar el objetivo de este seguimiento es poder anticiparnos a una falla no esperada, ¿no? O sea, los procesos de corrosión que afectan, como decía, mayormente a los materiales metálicos, ¿sí? Generan ante una falla no prevista pérdidas económicas, naturalmente, condiciones de inseguridad, o sea, exposición a las personas y en muchos casos, lamentablemente, pérdida de vidas, ¿sí? E impacto ambiental con, en algunos casos, cuestiones de nubes tóxicas o necesidad de saneamientos de terrenos y demás, independientemente a las pérdidas económicas que provocan la empresa, ¿no? Y los lucros cesantes y daño hasta en imagen, ¿no? Como dato para tomar una magnitud del efecto
que tiene el adelgazamiento y los mecanismos de corrosión, ¿sí? Ahí hay una imagen que es un medio caño en corte lateral, ¿sí? Donde se ve que en la mitad inferior se puede ver un nivel de adelgazamiento muy significativo, producto de un fluido diferencial, ¿no? En el flujo de la línea. ¿Tá? Como dato decía, de 137 accidentes registrados entre el 84 y el 2013 en la Unión Europea, el 20%, por estudios, el 20% de estos accidentes más relevantes están asociados a procesos corrosivos, ¿sí? Hoy en día, ya pasaron más de 10 años, sigue siendo esa misma proporción, así que es una batalla que no está mitigada. Dentro del universo de mecanismos, acá citamos algunos, ¿sí? Hay un abanico muy importante de mecanismos y cada mecanismo tiene una morfología, es decir, una forma en que el material se degrada. Para citar algunos, corrosión-erosión. La corrosión-erosión la vamos a ver un poquito más adelante detallada porque es uno de los puntos de interés. Corrosión atmosférica, corrosión bajo aislación, también hay una corrosión que también es bajo aislación como el de fireproofing, ¿sí? Que es una barrera para eventos de fuego, ¿no? Que es muy similar a la corrosión bajo aislación. Corrosión por agua de enfriamiento, esto o sea, en muchos sistemas de refrigeración por agua. Corrosión por, bueno, aguas de caldera, por dióxido de carbono, bueno, hay distintos mecanismos, a veces predomina uno de ellos, a veces hay combinación. Lo importante es que cuando hay combinación, las tasas de degradación no son la suma, ¿sí?, algebraica discreta de cada uno de los mecanismos, sino que se potencian y en algunos casos pueden dar fallas a plazos muy, muy cortos, ¿sí? Avanzamos. Como decía, uno de los puntos de interés es el de erosión-corrosión. Esto suele suceder bastante en instalaciones que cambian las condiciones de proceso o cambian el fluido de proceso, ¿sí? O caudales o fluidos, entonces se van de los rangos inicialmente estipulados en la etapa de diseño, entonces empiezan a aparecer o las instalaciones quedan susceptibles a mecanismos de degradación localizados como puede ser la corrosión-erosión. Acá un poco de marco teórico, la erosión es la remoción mecánica, ¿sí?, de material en la superficie como resultado del movimiento relativo entre el impacto de sólido, líquido, vapor o cualquier combinación de los mismos. Es decir, hay partículas de alta energía que impactan sobre la superficie, en este caso de una tubería, un recipiente, en la superficie del metal, y remueven partículas de mi material resistente, de mi elemento que contiene presión, que es el activo a cuidar, ¿no? La erosión-corrosión se da cuando hay un mecanismo de corrosión como contribución a la erosión, ¿no? Es el mecanismo combinado, que es lo que citaba, que las tasas de avance o de degradación de un mecanismo combinado suelen ser superior a la suma de ambos mecanismos aislados, ¿no? Ahí se ve una sección de un codo. Esta imagen está sacada de una de las normas de referencia de mecanismo de degradación, que es la API 571, ¿no? Varias de las imágenes que están acá salen de esa normativa y normas equivalentes. Ahí se ve, bueno, una flecha a la dirección del flujo y cómo en la zona de impacto generó una degradación. ¿Qué materiales se ven afectados por este mecanismo, erosión y erosión-corrosión? Todos los metales, aleaciones y refractarios. Si bien refractarios no es el campo de estudio o del que queremos poner foco en esta presentación, sí que lo citamos como para dar la definición en el más amplio de los aspectos. Factores críticos, naturalmente, velocidad de concentración del medio de impacto, es decir, llamemos concentración, qué cantidad de estas partículas que viajan en el fluido que no es monofásico pueden impactar y dañar mi material. Tamaño y dureza de dichas partículas, ¿sí? Ángulo de impacto. Naturalmente, cuando se juntan corrientes se trata de minimizar los cambios de dirección o las desaceleraciones violentas de flujo, precisamente para no generar esto o no potenciar estos mecanismos. Y la resistencia a la corrosión del material, quizás ahí faltaría una, que es una variable que quizás no entra siempre en juego, que es la resistencia o la dureza del material. Había citado en un momento que en la etapa de diseño se piensa con revestimientos o coating
Una estrategia es en materiales que están susceptibles a altas velocidades de flujo o fluidos bifásicos con riesgo de erosión-corrosión, se puede hacer un cladeado o una protección de un material de mayor resistencia mecánica para disminuir el efecto de la erosión, ¿sí? Unidades afectadas, todo tipo de equipamiento expuesto a movimiento de fluido, ¿sí? Perfecto, podemos avanzar. Bien. ¿Qué técnicas actuales hay para hacer un seguimiento y control de este daño en servicio? Acá nosotros citamos 4, hay algunas más, ¿sí? O combinaciones o pequeñas variaciones dentro de estas estrategias. La principal que citamos es la colocación de TML, que se denomina Thickness Monitoring Location, que básicamente son, como está ahí en la imagen, es un sticker, ¿sí? Que se define la ubicación, se coloca y se hace una medición directa con un equipo de medición de espesores portátil a través de un operador debidamente calificado, ¿sí? Cupones de corrosión. Ahora vamos a ver un poco más adelante las ventajas y desventajas conceptuales de cada una. Cupones de corrosión básicamente es una sección de material que se introduce ahí sí en la corriente de proceso y se evalúa en la tasa de adelgazamiento o pérdida de peso de material que va teniendo ese cupón de corrosión. También, como todo, tiene sus pros y sus contras. Una alternativa a cupones de corrosión son probetas de tipo resistencia eléctrica o de polarización lineal para el caso de un líquido, que básicamente es una medición continua del potencial corrosivo que tiene ese fluido en esa posición. Y la última, que es la que es el espíritu de esta presentación y la que queremos introducir como nueva tecnología, es la medición de espesores por ultrasonido en posición fija, ¿sí? Apto para, como decíamos, ¿no? Para áreas clasificadas, para utilización en la industria tanto en la industria nosotros quizás ponemos foco en la oil and gas y minería, pero va desde energía, minería, o sea, cualquier tipo de instalación que tenga, que esté expuesta a estos mecanismos es sabida de ser usada esta tecnología. En cuanto a la colocación de los TML, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, ahí hay dos imágenes, una es un recipiente horizontal tipo un amortiguador, otra es en un codo, ¿sí? Es tal como se ve ahí, la colocación de un sticker y una medición de seguimiento. ¿Qué tiene ventaja? Es económico, es el costo del sticker. El personal con equipamiento de medición portátil lo va y hace el relevamiento sin más. Posibilidad de colocar tantos puntos de control de espesores como se requiera, ¿no? ¿Cuál es una de las desventajas? Y esta primera desventaja es importante remarcarla porque lo que nosotros ya a través de tantos años en la industria identificamos que muchas empresas o muchas plantas tienen colocados los TMLs, pero los colocó alguien sin un estudio que lo respalde debidamente. El éxito del TML, ¿sí? O de estas ubicaciones, tanto para esto como para las otras técnicas, es que la ubicación sea representativa o que me sirva como una alarma temprana para un daño esperado localizado. Entonces, la primera desventaja es que se requiere un estudio de proceso para definir la ubicación del TML. Y este estudio de proceso es bastante integral porque tiene que haber un poco de historia, un poco de condiciones de diseño, condiciones de operativas actuales y futuras, ¿sí? Modo operativo, si es continuo o es en batch. Bueno, varias variables que a través de un estudio de proceso y un estudio por gente especializada en mecanismos de degradación y corrosión, define cuáles son los sitios críticos. Esta etapa, que parece ahí como algo somero, es la que en general no se ejecuta en la industria. Va alguien con expertise porque hace X tiempo estuvo en la planta y coloca los puntos en donde considera necesario. Las mediciones sucesivas suelen ser ejecutadas por distintos operadores. Esto es una problemática. Vean el tamaño del sticker, el medidor de espesor es el palpador, el elemento con el que yo hago la medición. Tiene una superficie de apoyo relativamente acotada, de 6 a 10 milímetros, es lo típico. Dentro del sticker, el inspector hace la medición y hace el registro y lo documenta. ¿Qué pasa? La variación entre el inspector, la calibración, el equipo que usó, si eso no está debidamente estandarizado, hasta la temperatura del material que puede variar, todo eso da variabilidad en las mediciones. Esa variabilidad en las mediciones, si nosotros las tomamos como
comparativa entre dos mediciones sucesivas para hacer un análisis de velocidad de adelgazamiento a corto plazo, probablemente nos dé un error muy significativo de realmente la tasa real que tiene el sistema. A través que pasa el tiempo y las mediciones sucesivas, este error se va minimizando, pero hay una variabilidad de los valores registrados, que muchas veces sucede que dicen aumentó el espesor. No, es el más menos de cómo lo calibraron, si tiene corrección de temperatura, dónde apoyó, la rugosidad misma interna se corre algunos milímetros, ya da alguna décima más, alguna décima menos en el espesor, y eso afecta de forma significativa a los cálculos o la estimación de tasas de adelgazamiento. Una variable es que los stickers suelen despegarse con el tiempo temperatura. ¿Sí? Esos stickers depende de la calidad o depende si trabaja de forma continua en servicio o como es servicio discreto o en batch, suelen despegarse o deteriorarse por el sol o se decoloran y no se ven más, o alguien de mantenimiento en un proceso de pintura no lo vio, hizo una limpieza superficial y pintó y se pierde el punto de control. Otra de las variables de ventaja es que se aplica solo a lugares accesibles porque el que hace el relevamiento es un inspector a pie, por así decirlo, y la medición puntual requiere retornar al sitio para realizar las mediciones sucesivas con la frecuencia que se estipule. ¿Sí? Ahora sí avanzamos. Otra de las estrategias son la colocación de cupones de corrosión. Estos son altamente difundidos. ¿Cuál es una de las problemáticas que tiene? Entramos en el campo de lo intrusivo. Hasta el TML, que era la medición de ultrasonido externa, era una medición o un control no intrusivo, es decir, yo no tengo invasión a la línea de proceso. En este caso, en los cupones de corrosión, sí requiere el montaje de una derivación para poder insertar una sección de material a evaluar cómo se comporta en el medio, en el proceso. Entonces, tiene esa principal connotación, ¿no? Ventajas: permite evidenciar el mecanismo de daño, ¿sí? Permite detectar corrosión microbiológica o presencia de bacterias sensibles. Una de las variables que quizás no nos da el TML, y esta sí, es que puedo ver la morfología. Es decir, la morfología es la manera, la forma que termina quedando el material post ataque del medio corrosivo. Entonces puedo llegar a inferir cuál es el agente activo que está degradando mi instalación. ¿Cuál es una de las desventajas? Que tengo que no brinda información de velocidad instantánea, necesito que dejar el cupón, dejarlo un tiempo, ir a retirarlo, hacer la medición. Muchas veces si excedo los tiempos y lo voy a buscar ya es tarde porque se degradó tanto que se perdió el cupón. Sistema intrusivo, afectando el flujo. Esta es una afectación del flujo, suele tenerse en cuenta en la etapa de diseño si tengo algún sistema de medición aguas abajo, ¿sí? Típicamente aguas arriba, pero principalmente aguas abajo, que el flujo turbulento que me genera o la distorsión del flujo que me genera la presencia de un elemento que invade en la corriente me puede generar una variabilidad de la medición de los equipos de medición, por ejemplo, de caudal, ¿no? Entonces, la posición tiene que ser coherente con otros instrumentos para no alterar la medición de equipo de variables de proceso, ¿no? Si se lo deja a tiempos extensos de velocidad de corrosión, puede subestimarse al no identificar los batch. Bueno, a veces los mecanismos de las condiciones operativas generan batch o frentes de alta corrosividad y de repente el sistema después vuelve a una condición de menor agresividad. El cupón es insensible para detectar eso, porque cuando yo lo saco, básicamente el adelgazamiento es afectado por el periodo entre que lo puse y lo saqué. Y lo removí y sin saber si ese adelgazamiento se dio bajo una condición específica o fue lineal durante todo el periodo, ¿no? Análisis no urgentes, se lo coloca en cierto periodo de tiempo y deben extraerse para su análisis. Esto un poco relacionado a que, bueno, no es inmediata la lectura, tengo que dejar un tiempo, pero de la misma manera, si excedo los plazos, me enmascara tasas de adelgazamiento en batch o puedo llegar a perder el cupón y perder la lectura, ¿no? Y naturalmente requiere movilizarse hasta el sitio para extraerlo.
hay dos estrategias, un cupón que se extrae con la línea parada, ¿sí? Se bloquea, se despresuriza y se extrae el cupón, y la otra es con un sistema de extracción. Cualquiera sea el escenario, hay una maniobra operativa o del agente de laboratorio con la instalación en servicio, en lo cual no deja de tener un riesgo asociado, ¿no? Podemos avanzar. Probeta de resistencia eléctrica es equivalente en algún aspecto a la del cupón en cuanto a que necesita un punto de montaje, es intrusiva en la corriente, tiene estas consideraciones de alteración del flujo, ¿sí? Ventajas: permite obtener velocidades instantáneas, es una lectura, ¿sí? A través de una resistencia eléctrica. eh, Permite mediciones en línea. Yo puedo tener un registrador o puedo conectar ese registrador a mi sistema de control para una visualización en tiempo real. No requiere presencia de agua para obtener los registros. Hay opciones que en esta lo que decía que hay un pool de alternativas, si es líquido, es gaseoso, si es bifásico en cuanto a posición o el tipo de elemento que lleva estas probetas, ¿no? No apta para corrosión localizada, de que me va a dar una medida del potencial corrosivo que tiene mi fluido, ¿sí? Es decir, de que yo ese potencial lo infiero como un potencial que va a afectar a todo mi sistema de forma homogénea, pero no me da la lectura de una tasa de corrosión localizada. La formación de productos de corrosión o depósitos conductivos, ¿sí? Provocan interferencia, subestimando las velocidades de corrosión. Obviamente es un instrumento de precisión, ¿sí? Un fluido con determinado nivel de suciedad o que genera incrustaciones altera esa medición, entonces quizás hay que tenerlo identificado para tener unas estrategias de intervención, mantenimiento para garantizar una lectura confiable, ¿no? La mala interpretación de las mediciones son de alto riesgo. Como todo, ¿no? Acá el objetivo es buscar una tasa de adelgazamiento que nos sirva para inferir cuál es la vida media o la confiabilidad que tienen nuestras instalaciones al momento de operarlas, ¿no? Cualquier factor que altere esa capacidad de predecir de forma cierta los adelgazamientos o los eventos, obviamente que es una problemática. Y lo último es intrusiva, que ya lo veníamos charlando, requiere adaptación del equipo en línea y su instalación. Bueno, ahí va mediante bridas, mediante válvulas de bloqueo, con extractores. Bueno, hay distintas estrategias, ¿sí? ¿Podemos avanzar? Bueno, acá en el marco de la propuesta de solución que venimos a compartirles, a ver, antes de entrar en la propuesta de solución es importante resaltar de que, así como las técnicas no destructivas, como estas soluciones, no hay una solución totalmente transversal a todos los escenarios y superadora ante todo, ¿no? Cada una de las estrategias tiene sus ventajas, sus desventajas, ¿sí? Y por lo cual lleva en general las instalaciones un combo o una multiplicidad de estas estrategias en vistas de garantizar la integridad, ¿no? No hay una técnica absoluta. La nueva solución es una medición de espesores por ultrasonido. Concepto es en posición fija, porque hasta la medición de espesores por ultrasonido, el TML, que era el punto donde yo colocaba un sticker y hacía la medición, eso es una medición de espesores por ultrasonido. Acá la variable es que es fija. ¿Qué me da de ventaja? Es una técnica no destructiva basada en ultrasonido, por lo que confiere alta precisión de la medición de espesores. Como para aquellos que no estén quizás familiarizados con el ultrasonido, es la técnica por excelencia para medición de paredes resistentes o de espesores, ¿sí? La sensibilidad es realmente elevada, está en el orden de la media longitud de onda de la onda ultrasónica, así que la precisión es muy buena. Es independiente de la posición del fluido. Yo mido el espesor de pared, ¿sí? Sin importar si adentro hay gas, hay agua, hay crudo, hay sales disueltas, no se altera por el fluido. Es no intrusiva, no estoy invadiendo el flujo y minimizo también los riesgos de puntos potenciales de fuga hacia el medio ambiente. No altera el flujo que circula en el sistema, es decir, no me va a alterar equipos de medición como puede ser un caudalímetro. Minimiza la exposición de personas, particularmente en zonas de elevado riesgo. Este es un punto importante. Este equipo, la solución que estamos
proponiendo, al estar montada de forma fija, ya lo va a comentar Martín, y con una frecuencia de registro automático del valor, minimiza la exposición del personal a esa zona. Si la zona, por ejemplo, es riesgosa por concentración de, no sé, sulfídrico, o por las presiones o temperaturas que se manejan, y cada vez que el inspector va a hacer una medición en un TML hay un riesgo asociado, esta tecnología no solo garantiza mejor precisión, sino que reduce el riesgo por exposición del personal. Permite realizar mediciones continuas en tiempo real, se define la frecuencia cada cuánto quiero que el equipo haga la medición, sin variabilidad debido a la medición en posición. Esto es lo que les comentaba, va un inspector, mide, va otro, vuelve a medir, se puede hacer ejercicio hasta el mismo día, va a medir otro inspector y más o menos alguna décima o alguna centésima va a tener en el mismo punto de control. Entonces, esto es en mediciones de corto plazo, puede llegar a dar tasas de adelgazamiento excesivas. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, puede dar hasta tasas a corto plazo de 8 décimas de milímetros. 8 décimas de milímetro, para poner un orden de magnitud, es 10 veces una tasa de adelgazamiento típica de diseño. Habíamos hablado de una vida media de 20, 30 años, sobre espesores de corrosión para sacrificio están en el orden muy típico de 1,6 milímetros. Entonces, si yo hago la cuenta, estoy hablando de 8 centésimas. Bueno, ahí hay 8 décimas de milímetro. Básicamente puede ser la tasa de corrosión que me den dos mediciones a corto plazo, producto de que fueron dos inspectores con sus equipos calibrados de alguna manera y apoyando en un punto relativamente dentro del punto de control, pero desplazado algunos milímetros, ya suficiente como para tener una medición de tasa de adelgazamiento errónea. ¿Sí? Podemos avanzar. Caso de aplicación, y acá es un poco donde queremos poner el foco, zonas de alta tasa de daño que requieren monitoreo continuo de la condición de la instalación, ¿sí? Zonas de elevado riesgo donde se desea minimizar la exposición del operador, esto es importante. Zonas susceptibles a la erosión que requieren un monitoreo continuo. Hay muchas instalaciones, y nos pasa a nosotros como consultora, muchos clientes que vienen con el planteo de definir zonas críticas o incorporar planes de inspección específicos, ¿sí? Producto que están cambiando el fluido de proceso o las condiciones operativas en cuanto a caudal. Entonces ahí es donde nosotros hacemos estudios y decimos, bueno, cambió el caudal, cambió el fluido, definimos nuevos sitios críticos para ir a monitorear. Antes de seguir avanzando, esa imagen que está ahí, si se aprecia, básicamente se rompió el caño, llamemos caño raíz, el que está horizontalmente en la imagen. El fluido ingresaba por la derivación que está en la hora 6, ¿sí? Justo donde está la apertura, ahí se ve la cometida. Bueno, el fluido ingresaba por ahí, naturalmente generaba una zona de impacto y de adelgazamiento en la cara opuesta, en la hora 12 del caño, de la tubería, según la imagen, ¿sí? Y generó una falla ahí localizada. ¿Sí? Esto es un claro ejemplo de corrosión-erosión, producto de exceso de velocidad de flujo o un fluido bifásico de alta energía desacelerándose al ingreso de un ramal principal. Zonas susceptibles a erosión que requieran un monitoreo continuo, como puede ser el caso de esa imagen. Zona de difícil acceso para el monitoreo manual. Monitoreo de la eficiencia de las estrategias de mitigación de corrosión. A ver, dentro de las estrategias que habíamos citado en la etapa de diseño, existen lo que son inyección de productos químicos o de inhibidores de corrosión o secuestrantes de oxígeno o algún tipo de aditivo para mantener cierto nivel de degradación en rangos acotados, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Esos sitios donde se inyectan productos químicos naturalmente están definidos como zonas críticas porque se genera como una microatmósfera, un microclima que en general genera tasas de adelgazamiento diferencial. Entonces, en las inmediaciones de estos sitios de inyección de químicos, ¿sí? Aunque los mismos sean para minimizar las tasas de adelgazamiento, es importante hacer monitoreos específicos, y esta también podría ser un sitio de interés para esta tecnología. Y así hay N sitios interesantes en la industria. Avanzamos una más. Ventajas de contar con tasas de corrosión reales, precisas y en línea.
es reduce la incertidumbre de la integridad de las instalaciones, minimizando el retiro de servicio de las unidades por eventos no esperados. O sea, todas aquellas actividades que me ayuden a mí a reducir la incertidumbre de mi instalación va a permitir operar de forma más segura, poder al mismo tiempo operar, o sea, maximizar la capacidad productiva de mi instalación de manera segura, ¿sí? Es decir, no voy a ciegas. Capacidad de adoptar ventanas operativas de tasa de corrosión, permiten el ahorro de químicos por ajuste de dosificación. Es decir, yo inyecto químicos, pero si no sé el efecto que estos tienen o a partir cuál es el punto de saturación o el punto que realmente me mejora las tasas de adelgazamiento, básicamente nunca sé si estoy inyectando en exceso o en defecto. Entonces, con una estrategia de repente monitorear en zonas de inyección de químicos, da lugar a ajustar estos aditivos a los niveles correctos o deseados. Ajuste de periodos de reinspección. Conozco las tasas de adelgazamiento, me permite ajustar estrategias, frecuencias y alcances de próximas inspecciones. Acá se cita el análisis de RBI. El RBI, para los que no están familiarizados, es una estrategia de inspección basada en riesgo, cuyo fin es poner tiempo, recursos, energía y naturalmente todo eso, dinero, en donde vale la pena, donde se justifica y minimizar sin perder efectividad de la inspección en aquellas zonas donde no presentan un riesgo o cuyos daños no son elevados. Entonces, si yo cuento con tasas de adelgazamiento certeras, ¿sí? O representativas de las zonas de interés, obviamente puedo ajustar los planes, frecuencias y alcance para optimizar mis recursos técnicos y económicos. Y el último punto relevante es la posibilidad de integrar el monitoreo con otras plataformas, software de integridad, de predicción. Bueno, ahí el abanico es medio infinito, ¿no? Es un dato relevante de tasa de adelgazamiento que se pueden vincular con condiciones operativas desde el nivel proceso o condiciones para ratificar mecanismos o activación o no de mecanismos de degradación. Así que es un input válido para varias aristas. ¿Sí? Bueno, y ahora continúa, bueno, Martín ya hablando de forma específica. Mi objetivo era dar un poco el marco de la problemática, pro, contras de las alternativas disponibles en el mercado, y ahí Martín va a comentarles específicos sobre esta tecnología y equipamiento, ya detalles más ajustados. Espero que se haya entendido y no haya ido quizás un poco rápido. Bueno, gracias Federico, buen día a todos. Bien, como les comentaba Federico, vamos a ver ahora un poquito las dos soluciones que trabajamos para el monitoreo continuo de espesores. Tenemos lo que son los sistemas basados en un equipo adquisidor y lo que son los sistemas completamente inalámbricos. Las principales diferencias entre los dos sistemas van por un lado dónde pueden ser aplicados. Los sistemas inalámbricos son intrínsecamente seguros, por lo que pueden ser instalados en cualquier parte de la planta, todas las zonas clasificadas con clase 1, división 1 o zona 0, según el estándar que se utilice, mientras que el sistema de adquisidor solo pueden ser instalados en zonas 2 o clase 1, división 2. Básicamente, el sistema de adquisidor es un equipo adquisidor donde los transductores están cableados, mientras que en el otro cada transductor cuenta con su transmisor inalámbrico, trabajan en LoRaWAN y se conectan a un gateway que transmite los datos a la nube. En lo que es la parte de adquisidores, podemos hablar que cada adquisidor puede conectar hasta 16 sensores ultrasónicos, y en caso de que estos sean duales, los vamos a ver un poquito, hasta 8. Y a su vez tenemos tres versiones de los sistemas adquisidores. Tenemos la versión que es de data logger, que queda instalada fija y el operador levanta los datos cada cierto tiempo. Tenemos el sistema Modbus, que principalmente le da conectividad con el sistema SCADA de planta. Y luego tenemos un sistema celular para poder transmitir los datos al software que da el proveedor en la nube. Vemos la siguiente. Bueno, como características generales del sistema, podemos tener lectura de datos rápidas e inconsistentes.
no hay error humano en estas mediciones y pueden llegar a ser tan rápidas como 10 segundos por transductor. Podemos estar tomando lecturas. La instalación de ambos sistemas, pero principalmente los inalámbricos, es muy sencilla. Y al final, por lo que nos permite o bien pensarlos para una instalación permanente o para montarlos donde se requieran por algún motivo y luego, bueno, retirarlos y fácilmente instalarlos en otro equipo o en otro sector de la planta. Es un monitoreo completamente remoto, los datos o bien van a un sistema SCADA, van directamente a la nube, o en el caso que se utilicen data loggers, donde se levanten los datos mediante una PC que se conecta al equipo periódicamente, luego también pueden ser incorporados al sistema de la nube. Vamos, la siguiente. Vamos a ver ahora un poquito cómo es el sistema de adquisidores. Acá podemos ver, este es el modelo del adquisidor. Los transductores cableados al adquisidor. La resolución de estos equipos es de hasta 0.025 milímetros. Los adquisidores pueden ser instalados directamente a la intemperie. Como había mencionado, son aptos para zona 2. Y lo que decía, son hasta 8 transductores de elementos duales o 16 de single line, digamos. Adicionalmente, poseen una entrada para termocupla para poder compensar todas las mediciones que se realicen por temperatura. Vamos a ver ahora en la siguiente los 3 tipos de modelo. Tenemos una versión que es Modbus. Esto permite que cualquier sistema Modbus maestro pueda ejecutar la lectura de cada uno de los canales y llevar los datos al sistema SCADA. Los datos principalmente son el espesor y también podemos levantar lo que es el SCANA completo de la lectura. El sistema siguiente es la versión de Data Logger. Este cuenta con batería integrada y puede almacenar hasta unas 3000 lecturas que luego son descargadas por un operador mediante una computadora. La duración típica de la batería es de 2 años, pensando en una lectura por día. Y finalmente el sistema celular, bueno, utiliza la red LTE-M o la categoría M1 para la transferencia de datos al propio software del proveedor de los equipos. Si vemos en la siguiente, bueno, acá podemos ver las especificaciones principales de los 2 tipos de sensores, los de elemento dual o los de delay line. Los duales son los que se pueden conectar 8 hasta adquisido, los delay line son los que se pueden conectar hasta 16, en todos los casos con una entrada para la compensación por termocupla. La principal diferencia es el rango de temperatura. En los duales estamos hablando de menos 40 a 132 grados centígrados y con un rango de medición de 1 a 100 milímetros de espesor, mientras que en los otros tenemos un mayor rango de temperatura de 40 grados a 500 grados centígrados, pero ya con un rango de 3 a 25 milímetros. Acá podemos ver las opciones de cómo se instalan. Básicamente pueden instalarse por magnéticos, simplemente se apoyan sobre el elemento metálico. Pueden utilizarse pueden colocarse con abrazaderas o pueden colocarse también con estas tipo U-Bolt. Principalmente los de alta temperatura se utilizan con este tipo de fijación, digamos. Digamos, en la siguiente, bueno, acá podemos ver algunas imágenes de sensores instalados de los 3 tipos. En el caso magnético, con abrazaderas. Estos son los de alta temperatura, en los 2 casos, o con abrazadera o con la U-Bolt para diámetros más chicos. Este es el software que se utiliza tanto para la configuración de todos los 3 tipos de equipos. Se conecta mediante este software y se hace la configuración. Puede verse las lecturas en tiempo real y es el mismo software que se utiliza para descarga de los datos cuando el que se utiliza es el data logger, ¿no?
de acá se hace la descarga y se puede subir al otro software que se provee en la nube. La siguiente, no se está quedando mucho tiempo. Bueno, este es el sistema inalámbrico. Acá pasamos a hablar de una red LoRaWAN. Este es el gateway LoRaWAN y estos son los transductores con el equipo de transmisión. Este es el más versátil de todo, tiene como ventaja respecto al anterior también, en el otro la longitud máxima de los cables entre el transductor y el adquisidor es de 15 metros. En este caso, la red LoRaWAN tiene un alcance de más de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de cobertura con un gateway, por lo que la distribución de estos transductores, por ejemplo, en una planta, bueno, podría ser mucho más amplia. También es mucho más sencillo su desmontaje y utilización en otros equipos, ¿no? Y finalmente, lo que es el network server de la red LoRaWAN puede colocarse tanto en una nube pública, como puede ser Amazon, Azure, cualquiera de esos, o bien en servidores propios de la empresa. También esta red puede utilizarse con otro tipo de sensores, como ser cualquier tipo de sensor LoRaWAN, transductores de presión, caudalímetros. Bueno, creo que esto más o menos lo mencioné en la anterior. Los tipos de transductores son exactamente los mismos, de elementos duales o elementos únicos. Los rangos de temperatura son iguales, incluso el de alta temperatura también es hasta los 500 grados. Cada uno trae incorporado en el sensor de temperatura para poder hacer la compensación por cambio de temperatura, y lo más importante, que son intrínsecamente seguros, están habilitados para su instalación en cualquier zona cero de una planta, por ejemplo. Si vamos a la siguiente, acá podemos ver los montajes de estos sensores similares a los otros. Tenemos magnéticos para diámetros mayores a 36 pulgadas y con abrazaderas tanto tipo clamp o estas metálicas para diámetros ya de 1 pulgada hasta las 36. Este es el software web que provee el fabricante de los equipos. Bueno, en este caso, tanto para cualquiera de los dos sistemas de adquisición, toda la gestión de los equipos puede realizarse desde este software. Se pueden dar de alta, de baja, se pueden configurar, se pueden georreferenciar en un plano y obviamente acceder a todo el histórico de lecturas para cálculos de velocidades de corrosión. Podemos ver las pérdidas de espesor en el tiempo. Para cada lectura podemos ver el escala de cada adquisición de ultrasonido. Bueno, y se pueden setear también, bueno, alertas por espesores o velocidades superadas y notificar por vía email a cualquier usuario. Queríamos aprovechar también, esto es mostrarles un ejemplo de integración de los equipos. En GIE contamos con una plataforma IoT propia, donde, bueno, con la que damos soportes a varios productos de la compañía. Uno de ellos es esta medición de espesores, de momento únicamente con los adquisidores Modbus. Estamos esperando el año que viene incorporar toda la parte de LoRaWAN a este sistema. Y como ejemplo de cómo lo integramos, en la siguiente filmina podemos ver acá una integración de este sistema. Básicamente nuestra plataforma cuenta con dos gateways, un gateway en campo, un gateway en la nube. La comunicación entre ambos gateways es mediante MQTT. Entonces lo que se hace en este gateway en campo, se programa toda la adquisición de los sensores Modbus a partir de la nube. Se configura en este gateway cada cuánto tiempo se adquiere cada uno de los transductores. Todos se pueden utilizar al ser Modbus sobre protocolo 485. Bueno, pueden conectarse una cantidad muy alta de adquisidores, muy grande de adquisidores. Los datos son enviados por MQTT a nuestra nube. Esta nube es abierta. Esto nos permite
integrar con cualquier otro tipo de medición que se esté realizando en planta, con otro protocolo o vía web directamente, poder tener acá una integración de datos y no contar con distintas plataformas según la instrumentación que se esté utilizando. Es acá donde, bueno, se generan nuevamente, se hacen las correcciones por temperatura, los cálculos de velocidades de corrosión, de pérdida de espesor, y se reportan las alertas a los usuarios. Bueno, eso es todo. Bueno, nos demoramos un poquito, pero bueno, quedarían unos 5 minutos para las consultas que tengan. Perdón, me faltaron lo que es las conclusiones. Bueno, principalmente las ventajas de la instrumentación permanente es la posibilidad de ser instalados en áreas con atmósfera explosiva, la estabilidad y la resolución que se tienen en las mediciones, la fácil instalación, sobre todo en lugares donde se ha complicado para el acceso a los operarios, quizás en zonas elevadas, en zonas de difícil acceso, en zonas de alta temperatura, donde la medición manual se complique, o en el caso de que se estén registrando velocidades de corrosión muy altas, donde, bueno, ya hay que hacer mediciones muy frecuentes, o donde, bueno, sea conveniente tener un monitoreo fijo hasta que, bueno, que el problema sea solucionado. Ahora sí, eso sería todo y quedamos para cualquier pregunta que tengan que hacer. Martín, muchísimas gracias por tu intervención. Federico, de verdad, muchísimas gracias por toda la información que nos suministraron el día de hoy. Antes de pasar a la sesión de preguntas, queremos dar un corto espacio a Bruno Mogroviejo, gerente comercial de He Group, y quien tiene pues un saludo especial para todos ustedes. Bruno, bienvenido. ¿Cómo está, Vanessa? Buenos días. Entiendo me escuchan correctamente, ¿cierto? Te escuchamos perfecto. Bueno, excelente. Eh, Nada, antes de entrar con las consultas que pueda tener los asistentes, agradecerte, Vanessa, Luis Miguel, a todo el equipo de Campetrol, por supuesto a Federico y a Martín por esta excelente disertación y a los asistentes en el evento. Bueno, nada, más allá de agregar a lo que comentaste un poco sobre la introducción de la compañía, quisiera hacer un par de acotaciones. GIE Group está como compañía tomando con mucha responsabilidad el nuevo nivel de sofisticación que está demandando el cliente actual del sector oil and gas y sectores intensivos en activos físicos. Específicamente me refiero a soluciones que logren la mejor simbiosis entre especialización humana y sistemas tecnológicos, procesos disruptivos, y en ese camino estamos, ¿no? Para nosotros ha sido una decisión estratégica ir en ese rumbo, tratar de amalgamar ambos frentes, y eso es un poco lo que también queremos traer al mercado colombiano, en el cual ya estamos operando hace algunos años y con éxito con grandes operadores en esa región como lo es Zenit. Dicho eso, gracias nuevamente. Ahora entramos en la consulta. Nosotros evidentemente vamos a estar en la cumbre. Quien quiera contactarnos puede acercarse a nosotros a través del correo comercial @giegroup.net. Eventualmente nos podrá contactar en la cumbre en la cual estaremos presentes yo y el CEO de GIE Group, Juan José Gramático. Y también, bueno, un breve spoiler, en el mes de noviembre tenemos también programado un próximo webinar a través de Campetrol, así que también ahí podemos estar nuevamente junto con lo que vean conveniente. Así que dicho eso, estimada Vanessa, podemos pasar a las consultas si lo hubiesen. Bruno, Gracias. muchísimas gracias por tus palabras, lo recibimos con mucho aprecio. En este momento tenemos habilitado el chat para las personas que tienen preguntas, podamos dejarlas allí en el cajón de preguntas y con eso, pues desde acá las vamos leyendo. Nosotros tenemos aquí una pregunta y es la siguiente: ¿cuál es la vida útil promedio del equipamiento? Tienen habilitados los micrófonos nuestros conferencistas para que puedan responder. Sí, ¿qué tal? No, mira, como todo equipamiento electrónico, depende más que nada del estado de la instalación, que no sufra inclemencias climáticas o problemas de alimentación, sobretensiones.
tranquilamente superior, en esas condiciones, superior a los 10 años, va a tener más algún tipo de problema de obsolescencia de la tecnología y requerir su reemplazo por ese motivo que por un mal funcionamiento, siempre, bueno, en estado de conservación ideal, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta que nos hacen y es, ¿esta solución requiere licenciamiento y software de algún tipo? Por ejemplo, adquisición, visualización de datos. Se requiere, yo mostré dos software en la presentación. Uno primero era un software de PC, que era con el que el operador se conectaba al equipo, hacía la configuración y la descarga de datos. Ese software sí se requiere. Habitualmente nosotros se requiere si el operador, o sea, quien esté en planta desee cambiar esas configuraciones. Nosotros tenemos licencia de ese software. Nos permite hacer el despliegue del equipo, dejarlo operativo en caso de que quisieran cambiarlo o estuvieran utilizando una versión de Datalogger que requiera el descarga de datos. En ese caso sí, se debe adquirir una licencia. En el caso de la versión de Modbus, por ejemplo, no, directamente se puede conectar a cualquier equipo SCADA que utilice Modbus y utilizarlo sin problema para la toma y registro de datos. Todo lo que es la plataforma web ya para el procesamiento de información, georreferenciación, y eso también sí tiene una licencia mensual para su uso. Perfecto. Bueno, acá nos preguntan, ¿el equipamiento cuenta con una protección antiexplosiva para áreas donde esa protección es crucial? Sí, las dos versiones son pensadas para atmósferas explosivas con distinto nivel. La versión inalámbrica en LoRaWAN es para zona cero, donde es esperable que haya una atmósfera explosiva de manera permanente. Y el otro equipamiento, el sistema de adquisidores, es para una zona 2, donde solo sería esperable que se forme una atmósfera explosiva en caso de algún fallo, de una fuga muy ocasional, digamos. Eso es más o menos las dos clasificaciones para las que aplican los equipos de manera rápida, digamos. Perfecto, Martín. Tenemos otra pregunta. ¿Existe algún parámetro operativo como velocidad de flujo, esfuerzo de corte, temperatura, etcétera, donde se pueda limitar el uso de este equipo? Ahí si querés, Martín, respondo yo. En realidad Vale. no. O sea, el equipo hace una medición netamente del espesor de pared recipiente o de tubería remanente, independientemente de la velocidad de flujo, el tipo de flujo, la temperatura y demás. O sea, es independiente al flujo en sí. Sí, en la etapa de definición de la posición es importante ver los parámetros reológicos del fluido para definir en qué sitios es conveniente montar el equipamiento para tener representatividad de lo que sucede en el sistema. Y bueno, y ahí ya después hay distintas normativas según el tipo de fluido, cuáles son las velocidades, límites o dónde se espera que sea más crítico. Pero a nivel equipamiento para toma de mediciones es independiente del fluido. Muchas gracias, Federico. Y nos vamos con esta última pregunta. ¿Cuál es la resolución de la medida comparativa versus otros métodos, TML específicamente? Esa es la pregunta. ¿Podrías repetir cuál es la resolución? ¿Cuál es la resolución de la medida comparativa versus otros métodos? Y A preguntan ver, específicamente por TML. el TML como el equipamiento mantienen el mismo tipo de traductor pisoeléctrico, ya sea de duales o de monocristal, con el mismo rango de frecuencia, así que el elemento de medición propiamente dicho es exactamente el mismo, por ende la resolución de la medición es equivalente. La diferencia es que en el equipamiento al estar montado en una posición fija, se minimizan todas las variables o el error inducido por el operador entre calibración del equipo o falta de corrección por temperatura o mínimos movimientos dentro del área de control, mínimos desplazamientos que
pueden impactar en algunas décimas y eso ya da como resultado una velocidad de corrosión incorrecta o mal inferida. Pero a nivel, la medición propiamente dicho del elemento que se encarga del aspecto ultrasónico, son equivalentes en las dos porque de hecho es el mismo traductor que se emplea en ambas estrategias. Bueno, Federico, Martín, Bruno y Gabriel, muchísimas gracias por esta jornada tan interesante que nos regalaron el día de hoy. Muchas gracias a los cerca de 30 participantes que estuvieron durante toda la jornada. Realmente que sirvió muchísimo la información que nos suministraron. Es un placer contar con su presencia. Y bueno, nos veremos en un próximo espacio muy cercano, la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, del 1 al 3 de octubre en Cartagena de Indias. Posteriormente, nuestro torneo de golf el 31 de octubre en el Country Club de Bogotá. Y cerraremos el año seguramente con otros espacios interesantes entre webinars y workshops de más empresas afiliadas. Muchas gracias por contar con Campetrol para todo este tipo de eventos. Un saludo muy especial y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Que tengan muy buen Muchísimas día. gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Permiso. Muchas gracias a ustedes. Excelente día. Hasta luego. Feliz Hasta jornada. luego. Gracias igualmente. Para todos.